Estamos en vivo. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos amigos participantes de Radio Tetelestai. En esta ocasión, siendo acá de día, tarde acá en Chile y allá en España de noche, tenemos a un especial invitado, a Fernando Conde Torrents, autor del libro Año 303, Inventan el Cristianismo. ¿Cómo estás, querido Fernando? Muy bien, Carla, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ti y a Radio Telestai. Y bueno, pues dispuesto a hablar de lo que más me gusta, de lo último que investigué sobre el cristianismo y sus orígenes. Bueno, primero Maravilloso. me presento. Mi nombre es Fernando Conde Torrents, como tú has dicho. Soy ingeniero industrial, ya jubilado, tengo muchos años, y nací en el 45. Y cuando tenía 40 años, pues me entraron ganas de averiguar realmente cómo eran mis ideas, si eran acertadas o no. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer dos advertencias. Una, para los que esta charla no es adecuada, ¿eh? Y otra, para los que es. Para los que no es adecuada. ¿Para quiénes no es adecuada esta charla? Pues para todo el que se sienta incómodo. Todo el que cuando oye cosas sienta un disgusto interior, yo lo que le recomiendo es que deje la charla, que se vaya a otro lugar donde estén más a tono con sus ideas. Porque de ideas religiosas no hay que discutir, no hay que debatir. Cada cual tiene las suyas y eso es santo y bueno. De forma que esto no es una propagación, no es un proselitismo. Yo odio el proselitismo. Cada cual que siga con sus ideas. Por tanto, esto es para que nadie se obligue a estar hasta el final si algo le desagrada. Y por el contrario, para la gente que no le desagrada, para la gente que está buscando nuevos horizontes a sus ideas, pues a esos lo que van a oír quizás les va a sonar muy fuerte y les puede incluso llegar a inquietar o desmoralizar. Bueno, pues que no se desmoralicen. No pasa nada por haber estado creyendo en esto o en lo otro con más o menos acierto. Lo que importa no es lo que creemos, lo que importa es lo que somos por dentro y cómo actuamos, qué esparcimos alrededor y qué van a recordar nuestros cercanos cuando nos vayamos. Eso es lo importante y eso es lo que da el grado de felicidad y el grado de, digamos, mérito y premio que tenemos aquí y después. Por tanto, que no pasa nada, no pasa nada con lo que vamos a decir. Entonces, eso, tu canal, Carla, Sí. y después de ver las cosas que hay allá colgadas, digo, Dios mío, esta charla puede levantar ampollas. Pero para que no se hiera nadie, no voy a quedarme callado. Esa fue mi idea al publicar el libro, al divulgar el libro. Decía que cuando tenía 39 años, hablé con alguien, un amigo, y me dijo, tú acabarás creyendo en la reencarnación. Y a mí esa frase me dejó impactado. Y cuando se fue mi amigo, yo dije, demonios, mi amigo cree en la reencarnación y yo no. Yo creo que pues cuando te mueres, pues arriba, abajo. Entonces, uno de los dos está equivocado. Yo, en un tema tan importante como este, no acepto estar con el 50% de probabilidades de aceptar. Yo cuando me fui a declarar a mi novia, no eché una moneda al aire y digo, si sale cara me declaro y si sale cruz no me declaro. Entonces dije, yo quiero saber la verdad. Quiero saber lo que hay. Si yo creía que había Dios, pero quiero saber cómo es. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es decir, las 4 preguntas de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Yo eso no quiero creerlo, porque me lo han dicho mis padres y mis abuelos. Lo que quiero es saber lo que hay. Y al poco, a las 24 horas, me entró una como intuición interior de que al que quiere saber la verdad no se le oculta. Y entonces eso me dio tranquilidad. Y resulta que a los 2 o 3 días empezaron, y dije, voy a hacerme la idea de que estoy recién nacido. Voy a borrar todas mis ideas. Libro en blanco. Y en ese libro solo voy a escribir aquello que sepa que es verdad universal. Verdad para todos los humanos.
yo no creo en nada. Solo aceptaré verdades universales. Y nada de verdades para aquí, para los españoles, o para los europeos, o para los occidentales. No, no. Fuera la geografía. Verdad universal para todo ser humano. Y sorprendentemente fueron llegando verdades universales. Y llegaron tantas que tuve que comprarme un diario para poder escribir todas las que llegaban. Y así pasaron varios meses. Y entonces dije, bueno, yo no puedo ser el primero que he tenido este proceso. Voy a ver quién más lo ha tenido, porque el que lo haya tenido ha tenido que dejarlo escrito. Y empecé a buscar las grandes lumbreras de Occidente. Y me encontré con Plotino. Y Plotino me llevó a Sócrates y a los presocráticos. Y me aficioné a lo que he llamado el conocimiento de los maestros griegos. Y estuve 7 años, del 85 al 91, estudiando a los maestros griegos y a los maestros de toda latitud. Por ejemplo, pues Maese Eckhart o Khalil Gibran o Tony de Melo. A los maestros muertos, también estudié alguno vivo. Y cuando estuve 7 años ya me costaba encontrar maestros nuevos, entonces me dije, bueno, ¿por qué mi religión no cuenta esto? Siendo tan bueno como es, tan acertado, tan que capaz de satisfacer al ser humano del siglo XXI y de responder a todas sus pegas y preguntas, ¿por qué mi religión no cuenta esto? Y entonces, en 92, empecé a estudiar mi religión, el cristianismo. Y estuve desde el 92 hasta el 2016, 24 años, investigando los orígenes del cristianismo. Tuve que aprender griego para poder leer los textos en el idioma original. Latín ya sabía, de mis tiempos de estudiante de 12, 13 y 14 años. Entonces, al investigar encontré cosas muy llamativas, muy impactantes y muy demoledoras. Lo que uno investiga y las pruebas que encuentra no es para creer. Una investigación no hay que creerla. Una investigación es para comprobarlo por uno mismo porque tienen que aportarse pruebas. Entonces, hablando de investigación, se acabó la fe. La fe no es necesaria. La fe es un instrumento totalmente innecesario. Y entonces, las conclusiones a las que llegué a mí me sirvieron y pensé que podían servir a muchas personas. No a todas, no a todas. Habrá gente que no quiera saber nada de esto y que le llame conspiranoico o New Age o cosas de estas. Y entonces dije, bueno, esto que era para mí, me parece que es conveniente ponerlo en forma de libro y divulgarlo, porque va a servir a todo el que esté buscando horizontes más plenos. Y por eso edité el libro. Y en buen lío me metí porque pues, llegaron críticas de todos los lados. Bueno, pues el resultado de la investigación es que, desgraciadamente, nuestra religión, el cristianismo, y aquí hablo de cristianismo, catolicismo, protestantismo y todos los ismos que hablan de Jesucristo. Pues nuestra religión es falsa. No obedece a hechos reales. Y es falsa porque la fundó un ignorante, un tal Lactancio, en el siglo IV, no antes. Yo estaba bien preparado para investigar los orígenes del cristianismo porque yo me había metido de lleno en el conocimiento con mayúsculas. Y el conocimiento de los griegos habla de que el humano es portador de una semilla de plenitud divina. Y esa idea de la semilla, que es la esencia del ser humano, lo más íntimo suyo, los griegos le llamaban lo hegemónico, lo predominante, lo más elevado. Bueno, pues de esa semilla era la doctrina, la base fundamental del conocimiento. Cómo desarrollar esa semilla. Y eso en el cristianismo pues no se dice. De forma que entonces, pues sabiendo lo que es conocimiento y sabiduría, por lo que había leído en 7 años, pues
empecé a leer los textos del Nuevo Testamento y me di cuenta de que había trocitos de sabiduría, había trocitos de conocimiento, pero muy pocos. Yo diría que ni siquiera el 10%. Y además, cuando se leían en griego, eran conocimiento, pero cuando se traducían al castellano, dejaban de ser conocimiento y se vulgarizaban, se aplanaban mucho. De forma que pude darme cuenta de que había como si hubiera dos escritores. Uno que decía cosas de conocimiento y otro que decía barbaridades. Entonces, eso empezó a decirme que algo raro pasaba en el origen del cristianismo. De forma que después de los 24 años puedo decir con toda seguridad que no existió Jesucristo, no fue un personaje real, no existió en la historia, ni existió la Virgen María, ni San José, ni los apóstoles, ni San Pablo, ni hubo mártires, ni hubo persecuciones, ya que no había cristianos para perseguir. No hubo cristianos en el mundo, en Occidente, Italia, Francia, España, Britania, hasta el año 314. Y no hubo cristianos en Oriente, pues la actual Turquía, la parte de Asia que era Imperio Romano y Egipto, en toda esa zona no hubo cristianos hasta el año 325. Entonces, todo lo que tiene firma o forma de cristianismo antes del año 325 en Oriente y 314 en Occidente es obra de una falsificación. Es una falsificación hecha por dos personas. Una, Lactancio, que fue el hombre de la idea, el cabeza, el jefe, y otra, un amigo de Constantino que se llamaba Eusebio de Cesarea. Si quieres, interrúmpeme, para que no sea tan larga. Sí. Sí. Bueno, hay dos cosas que me quedan dando vuelta. Toda esta investigación parte a raíz del comentario de tu amigo respecto a la reencarnación. Ahí Sí. comienza tu duda. Ahí comenzó mi decir, demonios, no puedo tener la mitad de probabilidades de acertar en una cosa tan seria como el objetivo de mi vida. Sí. Claro. Y lo otro, la frase que dijiste que me gustó, al que quiera saber la verdad no se le oculta. Buenísimo. Eso me vino. Eso, o sea, yo me di cuenta, yo tenía un pariente que tenía una tienda, un ultramarinos, antiguo, de tiempos de mis abuelos, y tenía en el techo, tenía ganchos y tenía colgados chorizos. Y pues yo pensaba, los tiene colgados, entra uno, coge un chorizo y se lo lleva, siendo crío, ¿no? Siendo muy, muy joven. Bueno, pues me pasaba algo parecido, que yo pasaba por un sitio donde había ideas y sin darme cuenta hacía así y agarraba una idea. Esa idea no era mía. O sea, yo nunca había hecho nada por tener esa idea. Y sin embargo me quedaba con la idea en la mano. Bueno, pues así eran las cosas, así me venían las verdades universales. O sea, yo solamente quería saberlas, pero no tenía ni idea de dónde salían. Y como se repitieron tanto, dije, bueno, pues esto no es que me vengan de no sé dónde colgadas, esto es que algo interno mío las pone en marcha. Y eso es una de las capacidades, Carla, lo supe después, es una de las capacidades de la semilla. Aunque de eso hoy no vamos a hablar, porque sería demasiado abarcar. Claro, en el próximo programa vamos a tratar en especial ese tema, ¿cierto? Sí, cuando quieras. Bueno, entonces, claro, no se puede decir, no ha existido nada, todo ha sido falso. Hay que aportar las pruebas de que efectivamente es así, ¿no? Pero hay indicios. Por ejemplo, en el año 315 se convirtió gente en España, Britania y Francia. Se convirtió gente al cristianismo. Entonces, esa gente se moriría pues el año 350 o 360. Y a partir de esa época ya hay tumbas cristianas en Occidente. El 325 empezó a convertirse gente en Oriente. Y la gente que se convirtió el 325, pues se moriría el 350 o el 360.
y a partir de esa fecha ya hay tumbas de cristianos inequívocamente en toda esa zona del Imperio Romano. Y efectivamente, no hay restos arqueológicos abundantes más que hasta la segunda mitad del siglo IV, que es cuando la gente que se convierte antes se empieza a morir. Pero en el siglo I, Las en el II, osamentas, ¿te refieres a osamentas? sí, sepulturas, sí, sepulturas cristianas, que digan, pues creía en Jesucristo y era cristiano y se murió. Entonces, eso es un indicio, ¿eh? Y yo fui encontrando muchos indicios, pero eran indicios, no eran pruebas documentales serias. Y yo, para ponerme a investigar qué pasó con los evangelios, pues lo que hice fue decir, bueno, yo no voy a estudiar los evangelios, que son los libros muy largos y muy complicados. Yo voy a estudiar cosas cortitas, o sea, cartas, escritos cortitos, porque me parece que una carta que está en un folio es más fácil de analizar que un evangelio que tiene 36 páginas. De forma que empecé por las cosas más cortas. Y también me dije, bueno, a ver, yo voy a estudiar el Nuevo Testamento, porque es el escrito fundacional de nuestra religión. Pero me voy a dejar del Antiguo Testamento porque ese es un libro escrito por judíos y para judíos. Y además escrito, pues algo así como, pues no sé si 200 o 300 o 400 años antes de que supuestamente el cristianismo empezara a funcionar. O sea que yo me limito a estudiar el origen del cristianismo, no del judaísmo. El judaísmo es otra historia. Aquí tengo una pregunta, si te puedo interrumpir. Bueno, de Efraín, ya que tú me cuentas, nos estás contando a todos lo de Lactancio, de Eusebio de Cesarea y Constantino. Luego de todo esto, ¿hay algún documento extrabíblico que haga referencia a Pablo, a los apóstoles, algo histórico? No hay nada. Bueno, no. Vamos a ver, es que esta gente, Eusebio y Lactancio, no podían solo inventar y falsificar y crear el Nuevo Testamento y situar a Jesucristo vamos a decir, en el año cero, sino que tenían ¿qué había pasado desde el año cero o desde el año 30 hasta el año 300? ¿No habían dejado ninguna huella todos los cristianos? Tenían que dejar huella. Y entonces lo que hicieron fue crear un montón de escritos de supuestos cristianos que llegasen desde el año 30 hasta el año 300. Y entonces empezaron pues, a inventarse pues, a Arnovio, a Tertuliano, a Orígenes, a un montón de supuestos, a Hermias, a un montón de supuestos cristianos que vivieron en el siglo I y en el siglo II y en el siglo III, porque tenía que haber dejado huella. Y además a estos cristianos pues también se le opusieron otros que eran paganos y que escribían en contra de ellos. Y además, pues también los cristianos, algunos, pues tuvieron que decir barbaridades y convertirse en herejes. Pues también sacaron a Taciano y algunos más que supuestamente eran herejes. O sea, que construyeron toda una historia porque estuvieron dos hombres escribiendo durante 20 años, del 303 al 323. Y claro, dos hombres, 20 años, 40 meses, perdón, dos hombres 20 años, 12 meses cada año, son total de 480 meses. 2 por 40 por 12. 480 meses. Y en 480 meses escribieron más o menos 480 libros. O sea, que la labor de falsificación fue inmensa. Un libro por mes. De media. Porque claro, un evangelio cuesta más de un mes, pero es que la carta de Judas o la carta de Pedro I o la carta de Pedro II o la Juan 1, Juan 2, Juan 3, esas se escriben en un día. De forma que tuvieron mucho tiempo, 20 años, dos personas hábiles escritores para escribir pues del orden de 300 o 400 escritos que atribuyeron a falsos autores cristianos. Ahí tiene Efraín un montón de escritos que no son testamentarios, que hablan unos de otros, porque se apoyan, pero son todos falsificados.
Y la prueba de que son falsificados es que no hay ningún escrito de esos que esté datado por métodos absolutos de datación. Ahí hay otra faceta importante. Todos los escritos que se dice que son datados del siglo II o del siglo III es falso. No están datados más que por paleografía, que es la opinión de un señor afín. Y un señor afín dice lo que le digan que diga, porque para eso le pagan. Entonces, no hay ningún escrito que pueda hablar de Pablo o de cristianos antes de Nicea. Que realmente sea antes de Nicea. Para que digan que es antes de Nicea, sí, pero lo dice un señor, un paleógrafo, por parecido de letras. Y esa no es forma de datar. Eso no es un método para datar. Bueno. Tengo otra pregunta. Dime. Gloria Parrado pregunta, ¿qué ocurre con Nerón, con la historia que mandó a matar tantos cristianos? Eusebio Cesarea era historiador, era maestro del conocimiento, amigo de Constantino e historiador. Tiene obras de historia y escribió la historia eclesiástica, que era como la nueva historia metiendo cristianismo. Y claro, metieron ahí en la historia a cristianos y metió persecuciones de cristianos y le endilgó a Nerón el haber perseguido cristianos. Nerón no persiguió a ningún cristiano porque sencillamente no existían. Y hay que ver, cuando hay una noticia de estas, hay que ver quién es el primero que da la noticia. Y qué credibilidad tiene. Y el primero que dio la noticia, si no me equivoco, de las supuestas persecuciones de Nerón, fue o bien Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, o bien 4 falsificaciones que hicieron, interpolaciones, a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y otro más, Flavio Josefo. O sea, que además de escribir obras falsas a seres inexistentes, cogieron 4 obras reales y las interpolaron y metieron referencias a Jesús, y creo que alguna de ellas era a Nerón también. Pero son falsificaciones. Y se sabe porque no hay ningún texto datado como Dios manda, por métodos científicos, que no sea la opinión de un señor, que diga que son anteriores al año 320, por ejemplo. Maravilloso, gracias, profe. Acá tengo otra. Hace una referencia a la fecha, ya que hoy estamos en el 2019 después de Cristo. ¿Cuándo nace eso? Sí, bueno. De separar la fecha. Justiniano murió el año 565. Esta es una pregunta que me hacen en muchos hilos del canal. Los años se contaban en tiempos de Constantino como primero de Constantino, segundo de Constantino, tercero de Constantino, cuarto, quinto, etc. Eso originaba unos problemas porque podía ocurrir que un emperador muriera el 1 de junio. Y entonces, el 1 de junio, ese año, por ejemplo, pues el padre de Constantino murió en mayo del año 306. Entonces, ese año era el X de Constancio Cloro. Pero en mayo se puso su hijo de emperador. Entonces ya pasaba a ser el primero de Constantino. El mismo año era, no sé cuántos, el 20º de Constancio Cloro y el primero de Constantino. ¿Se entiende? Entonces, esto era así. Y así fue siguiendo hasta que el año con Justiniano, que murió el año 565, cuando estaba ya cerca de su muerte, ordenó que a partir de su muerte los años se contaran no por el primero del emperador reinante, sino de cuánto tiempo llevaba que nació Cristo. Y le encargó a un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, porque era muy bajito, le encargó que calculase cuántos años hacía que había nacido Jesucristo. Entonces este hombre empezó a calcular, pero por esto que te acabo de decir, pues se equivocó en una fecha que no sabemos si son 4 o 7 años. De forma que no calculó bien toda la sucesión de emperadores en estos 565 años. Y cuando se murió Justiniano, no antes, o sea, con Justiniano fue el último que se contaron los años primero, vigésimo de Justiniano. Cuando se murió Justiniano, ya dijo, estamos en el año 565 después de Cristo. Pues a partir de ahora, 566, 567 después de Cristo. Esto fue con Justiniano. Y lo dice todos los historiadores, está en Wikipedia,
Y esto es así. O sea, esto no me lo he inventado yo. Pero cuando hacen este cambio de fecha con la muerte de Justiniano, ¿ellos sabían que todo esto era un invento o ya para esa fecha no tenían idea? No, 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 no. Esto, lo de que era un invento, se ha sabido antes de ayer. O sea, vamos a ver. Sospechas de que era un invento desde los primeros librepensadores del siglo XIX. Tengo un artículo en la web, que yo hablaremos de la web, donde hablo de los que han sospechado, viendo los egipcios, los textos egipcios, los que han sospechado que no era tal, que no había, que no era histórico, que era copia de textos egipcios. Pero eso es una minoría, como yo también soy una minoría. La mayor parte de la gente todavía cree, aún hoy en día, que efectivamente pues que Jesucristo existió y los apóstoles y los mártires y todas las cosas estas. O sea, la falsificación está muy bien hecha. Eusebio la hizo muy bien. Luego veremos que colocó trampas para que se viera que era falsificación. Pero esas trampas pues no se han descubierto hasta este libro. Y en él las pongo. Eusebio era un maestro, se daba cuenta de que la religión que iba a fundar Lactancio era mucho menos precisa, exacta, acertada, verídica y de ayudar al ser humano que lo que ya estaba antes, el conocimiento griego. Y entonces puso trampas en los textos que él escribió. Y puso 3 trampas. Yo reconozco que un fruto de investigación tiene su dificultad de explicar, pero vamos a ver si la gente puede entender. Tú eres mi filtro, Carla. Si tú lo entiendes, me quedo. Si tú no lo entiendes, me pego un tiro. Hablando en broma. Quiero decir que... No, yo voy entendiendo bien. Lo repetiré. Bueno, hay 3 pruebas que están escritas. Yo lo que dije, bueno, si partía de una base para toda esta investigación, dije, no hay 2 personas que escriban igual un libro o una carta. Si yo cojo a 10 personas y les digo, oye, escribí cada uno 10 cartas a vuestra madre pidiéndole un préstamo porque no tenéis dinero suficiente, a vuestro jefe para pedirle un permiso extra, a esta persona para decirle esto, otra. Escribid 10 cartas, cada una de un folio, y a mano. Bum, 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 bum. Y escriben los 10 cartas, 100 cartas. Ahora revolverlas y ahora dármelas y dejarme unos días para analizar esas cartas. Estoy convencido de que por una serie de... Hay muletillas que se usan y que no te das cuenta de que las usas. Formas de argumentar e ideas fuerza, que son los evangelios, que son perfectamente localizables y que pertenecen a la mentalidad del autor. Y yo sabía que mentir por escrito o decir algo que no es así por escrito es una cosa muy peligrosa, porque ahí está el escrito. Entonces, las pruebas todas son los propios textos, los propios capítulos de los evangelios. O sea, que no hay ninguna cosa ajena. Y entonces, las pruebas son las 2 etapas de redacción con ideas opuestas. Acrósticos que dejó Eusebio en todo lo que él escribió para que se viera que todo era obra de la misma persona. Porque no sé si ¿te suena acróstico? Ajá. ¿Te suena? ¿Es? Con las letras en un verso de una estrofa se compone, pues, no sé cuánto Rojas Zorrilla es el autor. Y así se sabe que ese verso es de Rojas Zorrilla o de quien sea. Eso es un acróstico. Y luego está el tema de las estructuras, que es un tema un poco complicado de explicar. ¿Cómo se escribía en la antigüedad? Y entonces resulta que Lactancio escribía con unas estructuras muy complicadas y muy difíciles de hacer y escribió con la misma estructura para todos los autores que falsificó. Y eso era un fallo garrafal. Entonces, entre las 2 etapas de redacción, los acrósticos de Simón, de Eusebio, y las estructuras iguales y difíciles de todos los autores, pues son 3 pruebas demoledoras de que todo proviene de 2 manos nada más. ¿Te sientes con fuerzas de que entremos en las pruebas?
O hay... Tengo una pregunta más. Eso, a ver. Sí, hay varias, nos tienen el chat lleno, Fernando. Daniel Borda, mi ex amigo de Facebook, pregunta por el papiro de Ryland, el 52. Felina, sí, el P52. Bueno, el P52 está, si no me equivoco, datado por, bueno, no me equivoco, datado por paleografía, creo que en el año 1933 por un tal Roberts. Bueno, yo precisamente hace muy poco he escrito un artículo y lo he puesto en Facebook, porque ya están algunos propietarios de papiros, no diré que arrepintiéndose, pero reconociendo que la forma que han tenido de datar esos papiros, datar entre comillas, no es correcta. El papiro P52, ni ninguno de los Ps anteriores y posteriores, ninguno está datado por métodos absolutos de datación. Y eso, que se diga, bueno, es que no sé si es el P52, es muy pequeñito y no se le puede aplicar carbono 14. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Pero porque es un papiro pues más pequeño que esto. Más pequeño que esto. Más pequeño que esto. Entonces, sí, al P52 no se le puede aplicar el carbono 14, pero en la colección Bodmer y en la colección Chester Beatty hay libros enteros de hojas y hojas y hojas de papiros con unos márgenes magníficos, y hoy en día hace falta, me parece que es la cantidad de papiro que tiene el tamaño de una cabeza de alfiler para hacer una datación por carbono 14. Entonces, de los márgenes se puede coger para datar 100 veces la colección Bodmer, pero no se coge. ¿Por qué? Yo ya sé por qué. Porque en todas las dataciones por carbono 14 que se han hecho y que no se dicen, está el año 310 dentro del intervalo de datación. Y claro, es mucho más cómodo decir que es del siglo II o del siglo III. No, es del siglo IV. Eso sobre el P52. En Facebook, en mi Facebook, tengo un artículo sobre el P52 precisamente. Muy reciente, con lo último que ha aparecido por ahí fuera. Está top. Ya lo estuve leyendo. Sí, hay un comentario tuyo en ese o un like. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Sí. Mi like. No. Decía que la paleografía no era una ciencia exacta. No. La paleografía es una estafa. Así. O sea, la paleografía sirve para lo que servía en origen, para entender los procesos de redacción, cómo fueron cambiando con el tiempo y tal y cual. Sí, vale, estupendo. Igual que la diplomática. Pero de ahí a pretender datar un papiro, un documento, por el tipo de letra, es que eso blanquea todas las falsificaciones. Por ejemplo, la donación de Constantino está reconocido que fue una falsificación hecha por el Papa X en el siglo, pues no sé si era el siglo VII. Y la hicieron con letra, pero con letra del siglo VII. Pero era una falsificación y no la había hecho en el siglo IV. Y en el siglo XIV se reconoció que era una falsificación. Entonces, el usar la letra para decir que esto es de tal siglo, porque tiene la letra de tal siglo, anula y hace buenas todas las falsificaciones. ¿Se entiende? Sí. Okay. Porque si yo tengo escritos del siglo XIX, si yo del 1800, si yo hago un escrito ahora con letra del 1800, ¿ese escrito es del 1800? No, es del siglo XXI. Yo puedo imitar la letra. Y los escribas antiguamente eran auténticos profesionales que podían perfectamente y sabían imitar letras de siglos anteriores. Y cuando se hizo una falsificación, ¿con qué letras se escribiría? ¿Con la letra del siglo IV o un libro que era del siglo II con la letra del siglo II? Me parece que la respuesta es obvia. Ajá, claro que sí. Con letra del siglo II. Por eso la paleografía no puede pretender datar. Es un timo. Simplemente. Es un timo. Fernandito, una pregunta. ¿Hay hoy en día más personas que hayan estudiado esto y que también lo respalden o que hayan llegado a las mismas conclusiones? Bueno, vamos a ver. Investigadores independientes, que no tengan nada que ver con el aparato oficial, que estén investigando la historicidad de Jesucristo, ya digo, desde el siglo XIX
con los primeros librepensadores ingleses. Y hoy en día hay bastantes, pues no sé, pueden ser 10. En Estados Unidos, en Italia, en España hay otro, el doctor Yogari Puyol y yo. Cada cual empleamos un método distinto. Y hay un grupo de estos que les llaman los mitistas, que es lo que han llegado a la conclusión de que Jesucristo es un mito porque cumple con todas las condiciones de los mitos de Hércules, Dionisos, Demeter, Mitra, etc. Y por tanto, pues es otro mito más. Eso es un tipo de prueba. Yo he ido, en cambio, por el análisis de los textos de los evangelios en griego. Y ahí he encontrado pruebas documentales que me gustaría poder exponer alguna a ver si se entiende. Ajá, démosle compartir pantalla. ¿Te parece? Sí, vale. Bueno, antes quiero decir que las pruebas son 3. La primera es 2 etapas de redacción. Es decir, que no está escrito el texto por un autor, como se dice, por Santiago, sino que hay 2 autores distintos con ideas opuestas. Vamos a ver entonces la carta de Santiago, que es un ejemplo de lo más sencillito para poder ver esto. Entonces, la carta de Santiago, los primeros 25 versículos, luego ya, no ahora, luego lo coja y lo mira en su Nuevo Testamento, tiene traducido esta forma. A ver si sale. Ahora. ¿Se ve? Veremos. Pues ahora. Lo que pasa es que hemos estado mucho tiempo sin darle al Word y ahora pues va. Ahora parece que sale. Ahora sale. Recuerda agrandar la letra, que no veía nada de nada. Sí. No, esta se ve bien. Bueno, esta es lo que yo digo que es la primera redacción de la primera etapa de redacción de la Carta de Santiago. ¿Se ve la letra, Carla? Sí. ¿Se ve bien? Bueno, un poquito más grande. Un poquito más grande, vale. Genial. Ahora, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídela al que la da, Dios, a todos, generosamente y sin reproches, y la tendrá. Nadie tentado diga que por Dios soy tentado, porque Dios nada malo procura ni tienta a nadie. Todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, halagados y arrastrados. Bueno, vamos a dejarlo aquí, con esto simplemente. Hay más, por supuesto, la carta es más larga, pero vamos a ver esta primera parte que va a tener que recordarla el lector. Vamos a ver cómo fue añadida y se convirtió en otra cosa distinta. Se convirtió en esto. ¿Se lee bien la letra? Ahora sí. Bueno, entonces, repito, el versículo 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala al que la da, Dios, a todos, generosamente y sin reproches, y la tendrá. Esto era el primer trocito, la primera frase de la versión original. Pero esta versión fue interpolada, añadida. Y la carta empieza así. Después del saludo del primer versículo, dice: tened amplio gozo, hermanos míos, cuando encaréis tentaciones diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia consigue una obra completa, para que seáis perfectos y plenos y nada os falte. El interpolador tenía que encajar con esta frase del versículo 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría. Entonces, para que yo lo que le llamo aterrizaje, que es que él dice, y nada os falte, y así luego sigue, si alguno de vosotros está falto. Sí, falto, encaja y parece que es todo seguido. Luego dice, pídala al que la da, el texto original. Y ahora viene el interpolador y tiene que despegar de este texto y dice, pero pídala con fe, sin dudar. De forma que entonces este texto añadido parece que es continuación perfecto del versículo 5.
cuando acaba ya lo que ha hablado, tiene que encajar con el versículo 13 que dice, nadie tentado diga que por Dios soy tentado. Y entonces lo que hace es que cuando va muy dichoso el hombre robado, bla, bla, bla. Y así, tentación, tentado, encaja todo y parece que todo es del mismo autor. En el original, el versículo 14 decía, todos somos tentados por nuestras propias concupiscencias, halagados y arrastrados. De ahí tiene que despegar el interpolador y dice, siempre la concupiscencia tras concebir engendra pecado, consumado el pecado surge la muerte. Es decir, que concupiscencias se repite para que parezca que es todo continuo. Bueno, esta es la forma de interpolar un escrito. Es decir, coincidir unas palabras para que todo parezca que está hecho, estoy queriendo reducirlo, pero no me obedece demasiado. Bueno, pues entonces voy a dejar voy a dejar de compartir. A ver si quiere. Dejar de compartir. Bien, entonces se entiende cómo hay dos autores distintos con mentalidades distintas con lo que he explicado o no se entiende del todo. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, la gente sigue preguntando, pero la explicación va súper bien. Sí, vamos a hacer a las preguntas. El tema del Nuevo Testamento, de los evangelios específicamente, les llama la atención por ser, si inventan un Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que se inventaran 4 evangelios y entre ellos como contradicciones que muchas veces se ha visto, también esas contradicciones fueron parte de este invento? Bueno, sí, porque Eusebio de Cesarea era historiador y además era una persona cultísima y era posiblemente la persona más erudita de su tiempo. Era amigo de Constantino, por eso Constantino lo llamó. Bueno, pues él sabía perfectamente que los historiadores no se ponían de acuerdo a la hora de enjuiciar una misma etapa histórica. Porque los historiadores, los escritores de entonces y los que podían editar sus libros, prácticamente se creían, bueno, pues el don Dios, por tener capacidad para escribir y además para editar libros. Entonces se dejaban llevar de sus filias y sus fobias y ponían mal al que les caía antipático y ponían bien al que les caía simpático. Entonces, él sabía que no coincidían los historiadores. Hacerlos coincidir hubiera sido un error, porque se hubiera visto que sospechado que todo venía de la misma mano. Y por eso le dijo a Lactancio que introdujera modificaciones, que no le importara cambiar las cosas, porque de esa forma era como se escribían realmente las historias en aquella época. Y prueba de que lo hizo muy bien es que ha durado 17 siglos la falsificación sin ser descubierta. O sea, que eso no se puede poner, no se puede decir que es, no puede ser, si difieren, tiene que ser de personas distintas. El engaño ha durado 17 siglos. Ok. Natalie Pais pregunta, ¿qué método utiliza el profesor, o sea tú, para hablar del cristianismo real que expone en su libro El método filológico? ¿En qué consiste? Pregunta ella. Ya, bueno, no sé si se refiere al libro o a un método filológico que yo he puesto en la web. Yo empecé estudiando antes de la primera investigación, es decir, en el año, pues al principio, en el año 92, para separar en los evangelios lo que tenía de conocimiento y que era, porque yo veía que había cosas verídicas, ciertas y digamos, verdaderas, de lo que eran barbaridades y tonterías, por ejemplo, los milagros, pues entonces yo saqué unos instrumentos filológicos, como eran las muletillas que empleaba cada autor, lo que he dicho antes, las formas de argumentar, que le llamé modus operandi, las ideas fuerza que inculcaban, los inicios de los capítulos, las longitudes de las frases, las multitudes virtuales, porque los romanos no dejaban que se formaran multitudes, y así
no recuerdo todo de memoria, hasta 13 instrumentos filológicos para poder separar lo que escribió el bueno, yo decía, el bueno, el autor veraz y verídico, honrado, y lo que escribió el cuentista. Y entonces, con eso, conseguí llegar a un original de Marcos y a un original de Juan, que se parecen muchísimo a lo que luego, con el método actual de las firmas y las dobles redacciones, he podido demostrar que es así. Es decir, que hay un método filológico que está explicado en la web, en tesis, en el apartado tesis. El primero es método filológico. Y ahí explico y aplico a 2 o 3 escritos las formas que yo, los instrumentos que puse en marcha y el fruto que dieron de poder saber cuál era Marcos original y Juan original. Ese es el método filológico. Eso es lo que he llamado yo método filológico. Atención, yo no soy filólogo, yo soy ingeniero, pero claro, con sentido común y con ganas de saber realmente lo que pasó, se pueden averiguar bastantes cosas. Si sabes griego. Saber griego es imprescindible. Y como muchos investigadores no lo saben, pues entonces no han podido llegar a donde he llegado yo. Otra pregunta, Fernando. Sobre los manuscritos de Nag Hammadi, también hay preguntas, hay dudas, ya que se supone que esos manuscritos, que son encontrados como en 1945 más o menos, relatan parte del gnosticismo, cristianismo. No. Son de finales del siglo IV y del siglo V. Ah, ya. Esos documentos, curiosamente, los escritos de Qumran y los escritos de Nag Hammadi, esos se datan por carbono 14. Hete aquí, que esos se datan por carbono 14, porque no pasa nada. Pero los escritos neotestamentarios no se data ni uno, repito, ni uno por carbono 14. Los escritos de Nag Hammadi provienen previsiblemente de cuando Teodosio ya impidió que se siguiese otra religión que no fuese la nicena, cristianismo niceno, tampoco arriano, niceno, y entonces pues se tuvieron que esconder todo lo que no era ortodoxo, niceno, se tuvo que esconder de mala manera porque además es que Teodosio dio permiso a los cristianos para que entraran en templos no cristianos y los saqueasen. Y entonces pues se escondieron y son del finales del año 400 en adelante, que es ya siglo V, o 380, o 400 o 420. Esto es muy posterior a Nicea 325 y a la falsificación. No influyen para nada en lo que yo defiendo en la tesis de la falsificación. Son muy posteriores, 100 años posteriores casi. Como respuesta a esa pregunta. Sí, buenísimo. Y no sé si quieres seguir con esas imágenes que mostraba de los acrósticos. Vamos a hablar de la segunda prueba. La segunda prueba es que es más contundente. Eusebio estaba en contra de lo que estaba haciendo. Y entonces lo que hizo fue decir, bueno, pues yo voy a dejar unos mensajes ocultos para que se demuestre que todo esto es falso. Vamos a ver si acierto a la primera con... sí, efectivamente. Perdón, el compartir pantalla, que si no, no se ve. Compartir pantalla. Un momento, ahora sale. Vale. Vamos a ver el tema de acrósticos. ¿Sabe lo que ocurre, Carla? Que como estoy mucho tiempo sin darle a esto, pues luego se pone muy lento para empezar. Creo que ya va a salir. No, me dice que no responde. Demonios. Bueno, lo explico y luego ya saldrá la imagen cuando quiera. Un acróstico es un mensaje que se pone escondido. Aquí, sí, aquí está. Un mensaje que se pone escondido en un texto, escribiendo una letra en cada línea. A ver si consigo subirlo para arriba, porque está medio muerto. Aquí está. Bueno, esto es. Por ejemplo, que lea la gente lo negro nada más. El lector que lea lo negro. Tienes unos ojos grandes, ojos que saben decir nuevas que ningunos labios tienen ya que compartir. Adiós, niña de ojos grandes. Bueno, si una chica recibe esto, pues puede sentirse muy halagada, pero si mira las primeras letras del texto, va a darse cuenta de que está diciendo un mensaje que no tiene nada que ver con lo que está escrito.
Se entiende, ¿no? Lo que es un acróstico. Sí, sí, claro. Esto es un acróstico para ser visto, ¿eh? Y la mayor parte de acrósticos que se hacen son para ser vistos. Aquí pongo un acróstico de Porfirio, que está en latín, como es lógico, porque Porfirio era un escritor latino, creo que era del siglo III. Y está el acróstico Fortissimo Clementissimus, no sé, sector. Y también hay otro acróstico en las últimas letras de cada verso. Es decir, que cada autor ponía los acrósticos como le parecía. Este es otro acróstico que también está hecho para ser visto. Pero había otros acrósticos que estaban hechos para que solo los viera la persona con la que se había quedado en cómo tenía que ser el acróstico. Vamos a ir al texto en rojo. Los acrósticos de Eusebio son la palabra Simón. Simón no es nombre propio, Simón es nombre común. Ahora veremos qué significa. Y están ¿Podrías intentar, Fernandito, compartir nuevamente pantalla a ver si ahora resulta? Vale, de acuerdo. Espera. Un momento. Compartir. Ah, sí, es que me olvido de esto. Vale, estoy en compartir ya. Y ahora el 4. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, pues el que escribe y el destinatario tienen que ponerse de acuerdo en que para cartas de esta longitud el acróstico estará a 8 lugares del extremo. Y 8 lugares son 1, 2, N1, OS 23, MOS 456 y 7, S8. Simón está a 8 lugares del extremo. Las 5 letras, si estuvieran en el extremo, estarían a 5 lugares. Cada letra es un lugar. Pero como hay 3 letras, la S y la OS del centro, entonces hay 3 más que están obstaculizando el acróstico. No es un acróstico para ser visto, es un acróstico para no ser visto. ¿Se entiende? ¿Se ve que Simón está a 8 lugares del extremo? ¿Carla? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué significa Simón. Simón no es un nombre de propio. Tendría que ser, la O de Simón tendría que ser omega, no omicron. Tendría que ser omega. La omega es pues una cosa parecida a la W. ¿Qué significa Simón? Simón es un tiempo del verbo simou, que significa reírse a carcajadas. Reírse, vamos, romperse el vientre de risa, burlarse, despreciar, escarnecer. Lo que se dice antes de mofa, befa y escarnio. O sea, es reírse a carcajadas. Y igual que del verbo stefanou viene, que significa coronar, deriva stefanon, que es coronado, del verbo simou, que significa reírse a carcajadas, deriva Simón, que es, pues, me río a carcajadas, burlao, despreciado. Entonces, este es el significado de Simón. Entonces, vamos a darle también a dejar de compartir para que ahora otra vez comparto para el siguiente, para ver el Simón en el Santiago. Y está en el 5. Aquí está. Simón en la traducción, luego lo veremos en el original. Eusebio pone la firma de Simón. Un poquito. Vale, agrando, sí. ¿Ahora? Ahora ¿Mejor? Sí. Bueno, entonces, Simón pone las firmas en la interpolación, en lo que añade como segundo las ideas de Lactancio. Y ahí pone la S en el párrafo 19. Escuchad, la S. Ahí hay ya 2. ES, 2 letras. Luego, la I se salta la parte negra y la I la pone en el siguiente párrafo hacia arriba de también interpolación, en rojo. Siempre, la I. Esto es una traducción, lo que importa es el original. Aquí serían 2 y 2, 4 letras. La M, muy dichoso, 1, 4 y 1, 5. La O, opuestamente, y 1, 6. Y ya está. O sea, la S, 2. La I, 2 y 2, 4. Y 1, 5.
y una 6, y un hombre, 2, 8. En la traducción, esto es una firma de Simón, pero no importa la traducción, lo que importa es el original. Entonces, vamos a ver el original. En el original está aquí. Lo alargo, lo agrando un poco. ¿Se ve así ya? ¿Se ve bien así? Un poquito más grande. Un poquito más grande, vale. Ahora, bueno, esto es el griego, el texto en griego. Y entonces está iste, que son en segundo lugar, la S en segundo lugar, 2 puestos, la I en segundo lugar, otros 2 puestos, ya llevamos 4, la M en primer lugar, 1, 5, la O en primer lugar, 5 y 1, 6, y la ANER, que significa hombre, en segundo lugar, 6 y 2, 8. De forma que también aquí Simón, en griego, está a 8 lugares del extremo del texto. Los acrósticos, estos son los acrósticos más sencillos, que son lineales, o sea, van en línea. Hay otros acrósticos que son más complicados, que van en bucle, en círculo, pero de esos yo no quiero hablar. Eusebio firmó con Simón, es decir, de risa, falso, firmó el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Marcos, capítulo a capítulo, el de Juan, que también capítulo a capítulo, la carta de Santiago, como acabamos de ver, las 3 cartas de Juan, el sermón de la montaña de Mateo, porque cuando se murió Lactancio, añadió el sermón de la montaña y le puso firmas de Simón en todos los capítulos pequeñitos del sermón de la montaña, capítulos de Lucas aislados, la Didaje, que es un escrito cristiano de los primeros tiempos, las cartas de Ignacio de Antioquía, que son 7, todas ellas con firma de Simón, y la interpolación del Flavio Josefo y la interpolación de Plinio el Joven. Estas 8 obras llevan las firmas de Simón, todas a distancia de 8. Yo en el libro muestro 14 pasajes del Evangelio con firmas de Simón y doy acceso a otros 17 enlaces con firmas de Simón en pasajes de los textos evangélicos. O sea, hay 31 firmas de Simón encontradas. Se pueden encontrar más. Esta es la prueba más... Estas firmas no pueden pertenecer al azar, no pueden ser formadas por azar, porque además no coloca cualquier número de letras cuando coloca muchas letras, sino que coloca, por ejemplo, 4 S, 4 Is, 4 Ms, 4 Os y 4 Ns. O coloca tantas Ns como letras hay en todas las demás. No sé si con esto Sí. entiende más. Bueno, a base que a medida que usted va hablando surgen más preguntas. Vale, ¿Quieren saber por la fuente Q? Ah, sí, bueno. Yo de la fuente Q me encontré con ella en el primer libro, porque este es el tercero. Yo escribí antes 2. En el grupo de Jerusalén hablo de la fuente Q. La fuente Q no existe. La fuente Q es una entelequia, es una hipótesis. Es una hipótesis. La fuente Q ayuda a la falsificación, es decir, tuvo que haber algo que era Marcos, que no tuviera a Juan, que no tuviera a Mateo y que no sé qué y no sé cuántos. Todo se escribió en el siglo IV por parte de 2 personas y no hay ninguna fuente Q escrita que le sirviera a Mateo y a Lucas para coger cosas que no encontró en Marcos. ¿Me explico? Es documentación, pasajes que se llevó Lactancio de Egipto y que las metió donde él quiso. La historia es que Marcos lo escribió Eusebio I y escribió un evangelio, vamos a decir así, muy cortito, muy resumido. Luego Lactancio cogió ese texto y basándose en él escribió Mateo, añadiéndole cosas, y Lucas añadiéndole otras cosas. Bueno, ese fue el proceso de escribirse. Entonces, ahora inventarse de que no, es que habría algo que cogió Lucas que no tenía Marcos, no, cogió lo que Lactancio se llevó de Egipto y no metió en Marcos Eusebio. No existe la fuente Q. Yo ese tema lo aclaré ya en el primer libro que escribí, en el grupo de Jerusalén.
Más preguntas. Bueno, hasta ahora como que están digiriendo, Sí, porque claro. Bueno, de repente desaparecieron las preguntas, no hay más. ¿no hay más preguntas? No, porque ya todas las dudas que han tenido se han ido aclarando con las respuestas que has dado. Vale. Bueno, acá Noemí González escribe que si nace el cristianismo de una invención, ¿cómo fue que en ese entonces no se levantaron voces para refutar a Eusebio de Cesarea? Uf. Ni siquiera Eusebio tuvo voz, fue capaz de levantar la voz, siendo amigo como era de Constantino, para parar la falsificación. Ni siquiera Eusebio. Constantino era una persona, en el libro se pone bastante bien, que no admitía la menor negativa. O sea, ordenó matar a su sobrino, que tenía 11 años, que se llamaba Licinio. Ordenó matar a su cuñado, ¿eh? Que le había casado con su hermana. Ordenó matar a su hijo, Crispo, el mayor, que le había ayudado a vencer a Licinio. Y ordenó matar a su mujer, Fausta. O sea, era, bueno, creo que mató tanta gente como Herodes. Herodes también mató a 3 hijos y a su mujer Mariam, o Miriam. Constantino era un déspota, hablando mal y pronto. Y no cabía llevarle la contraria ni por asomos. Y Teodosio, que fue después el siguiente emperador que ya la acabó de coronar, dejó ordenado que solo se podía ser cristiano niceno. Y el que no fuera cristiano niceno no podía legar sus bienes a sus hijos. Entonces, claro, todo el mundo se hizo cristiano. Porque si no, mis bienes se los quedaba el emperador. Y mis hijos se quedaban en la pobreza. Con esos medios se implantó el cristianismo en el siglo IV y en el siglo V. Siendo No, presión de esa manera, fuerte. o sea, una presión absoluta. O sea, Eusebio, si llega a descubrirse lo que hizo, automáticamente pierde la cabeza en el sentido literal del término. Constantino no se dejaba contrariar. Por mucho menos, otros la perdieron. No se podía. Y bueno, y en España ha estado la Inquisición hasta 1834. O sea, que no ha habido ninguna posibilidad de discrepar. Aparte de que las gentes eran muy incultas, analfabetas, y el poder acceder a la cultura estaba reservado únicamente a los hijos de las personas muy pudientes. Y estas se alineaban siempre con el poder. Así es nuestra historia. No importa que la tercera prueba no la veamos porque es muy complicada y casi dimito de mostrarla. De todas formas, lo que sí conviene decir es que en la web Sofía Originals está... espera, que tengo que compartir. Un momento. En todo esto está en una web que quiero darla, que ¿se ve esto, Carla? Sí, se ve. Entonces, aquí hay como 5 colecciones o 7 colecciones de enlaces para enterarse de estas cosas, para que se pueda ir digiriendo poco a poco un tema efectivamente tan fuerte. Ya he dicho al principio que iba a ser un tema con impacto. Sobre el año 303, en este enlace que es activo, que se puede entrar, hay que entrar en esta web que está en el último lugar, en el 7, www.sofiaoriginals.com/inclinada charla-con-chile, con mayúscula o con minúscula, es igual. Entrando en charla con Chile, en charla con Chile está justo esto. De forma que entonces, si uno quiere conocer el canal y tener 30 audios sobre el libro, tiene este enlace. Otro acercamiento al libro es entrar en Google con Génesis Cristianismo y da un resumen, un vídeo que he hecho yo, que es este que está aquí. Otra opción, además, después, es entrar en Google con el fraude del cristianismo y da justo lo que hemos explicado. Santiago, explicado despacio
y con más detalles de lo que yo he podido decir en esta exposición. Está en este enlace. Y el siguiente paso 4 ya sería, si alguien sigue teniendo interés, pues adquirir el libro. Vale 32 euros más el porte al país que sea, y en ebook, en Amazon, 20 dólares alrededor. Esto sobre el libro. Si alguien tiene interés en entrar un poco a saber qué es el conocimiento de los griegos, tiene un vídeo que lo explica resumidamente en este enlace número 5. Y ya el conocimiento de los griegos explicado en toda extensión en el apartado del camino de la web Sofía Oríginas con este enlace. Y esto último es para conseguir esta pantalla. Bien, pues entonces yo ya termino la exposición. Aquí quedó una sola pregunta, ahí al Adelante. aire, no sé si quiere que la lea. Sí, sí. Bueno, preguntan acá, ¿por qué la Iglesia ha recurrido a las cruzadas, inquisiciones, a los tribunales de herejía, etcétera, para demostrar que Jesús es su Mesías y el Nuevo Testamento como palabra de Dios? Bueno, pues por interés económico y de poder. O sea, los textos creados por Latancio y Eusebio pintaban a unos cristianos que se dejaban matar y a unos perseguidores romanos que los hacían barbaridades, los torturaban y los martirizaban. Pero cuando eso sobre el papel, sobre el papiro, pero cuando realmente con Teodosio los cristianos cogieron el poder, ellos se cargaron a todos los que no opinaban como ellos y los redujeron a la nada. Y cerraron las escuelas, quemaron los libros, destruyeron las bibliotecas, lo destruyeron todo. Y esa imposición se perpetuó cuando vinieron los bárbaros y cuando llegó la Edad Media. Y se mantuvo con la Inquisición y con la quema de brujas y con todo el poder y con toda la coacción para que nadie dijera ni esta palabra, ni esta boca es mía. Y solo cuando, como sociedad, nos hemos ganado la libertad de expresión, se pueden escribir libros como este y podemos tener una tertulia como la que estamos teniendo. Pero esto hace 100 años no se podía hacer. Los primeros librepensadores que dijeron que Jesucristo, que sí, que sí, que sí, no, ¡pumba!, a la cárcel, en Inglaterra. Sí, sí, sí. Menos Está en la mal, web. Fernando, que no estamos en esos tiempos, no, si no, no estaríamos hablando tú y yo. Y cuando Dios manda, cuando Dios mandaba, nací bien nacido, nacimos bien nacidos. No se ha podido. Pero aún hoy en día se ponen innumerables trabas a que esto se exponga y se divulgue. Y tenemos que hacerlo eso en pequeña escala. En pequeña escala. Claro, y entonces, como el Nuevo Testamento siempre estuvo en manos de la Iglesia, Sí, siempre. todos los siglos que ha estado en manos de ella, ¿qué hacen ellos con el Nuevo Testamento? Toda la cultura. No tiene que hacer nada. Está tan bien hecho, está tan bien hecha la falsificación que hizo Eusebio, poniendo distintas opiniones en cada evangelio. Está tan bien hecha, Carla, que ha durado 1700 años. Y la consecuencia de eso, que es lo que me gustaría hablar en otra ocasión, es que somos unos analfabetos en temas de ideología. Estamos completamente desnudos, somos bebés de pecho. Seremos crecidos, estaremos con pelo blanco, pero somos, la mayoría, bebés de pecho en ideología, en doctrina y en conocimiento y en sabiduría. Somos, ya digo, un desastre en ideología, un desastre. Entonces, la Iglesia no tiene que hacer nada, simplemente defender la falsificación. Nada más. Con eso le basta. Y fíjate lo que han conseguido. A base de engañar, claro, engañar con miedo. Si te mueres, da los bienes a la Iglesia porque así Dios te perdonará. Y entonces, pues, daban los bienes a la Iglesia y con donaciones, pues, han hecho un imperio. Fernando, ¿has oído de que en el Talmud hay supuestas citas a Jesús, haciendo referencia a Jesús? Sí, mira, precisamente, aquí está. Creo que está aquí. No, no es este. No es este. Pero aquí está. Sí. Mira. Ajá, el Talmud. Me lo compré hace muy poco.
cuentos chinos, interpretaciones. El Talmud no concreta ni nombres ni doctrinas. Habla de los que, a ver, no me acuerdo exactamente, pero los que planean teorías paralelas, por decir, no lo dicen así, pero de este estilo, ¿no? Los que planean teorías alternativas, los que no siguen la senda ortodoxa, esto. Y entonces ya hay cristianos fervorosos y estudiosos que se encargan de decir, este es Pablo, seguro que este es Pablo. Yo había oído hablar de Yeshua ben Pantera, Jesús hijo de Pantera. Pues aquí aparece, nada, Jesús hijo de Pantera es Jesús hijo de José, hombre, sin la menor duda. ¿Me explico? Sí. O sea, son todos suposiciones, supuestos paralelismos y adjudicaciones de descripciones genéricas a los cristianos y a Pablo. También tengo en la web, en Cristianismo Contemporáneo, hice un artículo de este libro hace poco. Y también está en la web, en Facebook, quiero decir. Tienen tantos medios que pueden dedicar gente a investigar y a falsificar y a apañar cualquier cosa. El Talmud no puede hablar de Jesucristo porque lo que pudo escribirse de Jesucristo fue después del siglo IV. Y por otra parte, es imposible, y el libro no lo hace, por supuesto, la menor datación de los textos del Talmud. Es imposible. Y por supuesto, se metieron cosas referidas al siglo I en el siglo V y VI. Entonces, no tiene ningún valor probatorio los datos del Talmud. Absolutamente ninguno. Yo tenía ganas, y cuando un amigo de Facebook me dijo, oye, que en el Talmud no sé qué, dije, me caché la porra, me voy a comprar un libro del Talmud. Y miré ¿Cómo fue eso? encontré y dije, pues venga, para casa. En 2 días lo tenía leído. Yo cuando una cosa pone en peligro mi tesis, me documento, me entero, cojo, leo y lo analizo. Pero los historiadores que niegan mi tesis es que no se atreven a leer el libro. Y además dicen que no merece la pena leerlo, porque es una tontería. Eso es una mentalidad anticientífica hasta más no poder. En realidad es una mentalidad medieval, inquisitorial. No nos gusta y no existe. Bueno, pues vale. Bueno, ha sido bien enriquecedor este No momento oigo, contigo, Fernando. no te oigo. No te oigo. ¿Y me escuchas ahora? No te oigo. ¿Todavía no? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, ya. Es que apago el micrófono para poder escucharte, después cuando lo enciendo no funciona el tiro. Bueno, agradecerte, Fernando, por este momento, esta tarde que nos has dado, la noche allá en España, y ha sido enriquecedor. Ahora nos corresponde indagar, leer, analizar poco a poco. Tú nos has entregado los enlaces, yo voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tengo, en el muro, los muros de mis amigos, Efraín, Edgar, Saraí, Natal y todo ello, para que la gente pueda leer, pueda informarse, pueda analizar y no de primer momento molesto porque su fe ha sido tocada, decir no, este señor está loco, no quiero saber nada. Que tengan la oportunidad de poder leer. Bueno, yo cuando quieras, estoy a tu disposición. Y Fernandito, la próxima vez que No te nos oigo casi. reunamos, ¿de qué No vamos te a oigo hablar? casi. Para que la gente No te sepa. oigo casi. No te oigo. ¿Ahora me escuchas? No sé qué ¿Me pasa. escuchas? ¿Ahora me escuchas? Venga, sí, ahora sí. Te preguntaba que la próxima vez que nos reunamos tú y yo en Radio Tetelestai, les cuentes un poquito a los espectadores, a los oyentes, de qué es lo que nos vas a tratar. Vale. Ya quedaremos de acuerdo tú y yo por Sí, mail, por Messenger o por correo electrónico. ajá, pero una introducción breve de acerca de ese conocimiento que nos quieres Sí, comentar. sí.
se puede hacer una introducción muy breve. De todas formas, tiene una introducción en el punto, me parece que es el punto quinto o sexto del charla con Chile. Ahí hay una introducción de media hora, para que lo Ok, puedan ver. Es un vídeo hecho por mí, que está en la caja de Pandora. En en caja la de caja. Pandora. Ok, ya, Fernandito, entonces ahora nos despedimos de los Eso es. oyentes y tú y yo seguimos, no te vayas todavía, ¿ya? Así que le Vale. agradecemos a todos sintonizar el día de hoy Radio Tetelestai y que pasen buena tarde. Y a vosotros.